Hello everybody, welcome back to UTalk TV. Yes. And hoy tenemos un reto muy importante que es, vamos a tratar de explicarte toda la gramática del inglés, o al menos los puntos más importantes, en 15 minutos. Alright, are you up for it? Okay, see you in a minute. Y, por supuesto, tienes que seguirme en mi Instagram, allí, dale bien fuerte. Bueno, búscame como Fran Menage, te daré consejos como una gas station, like a gas station 24/7. Hoy tenemos este reto, este challenge, que es, te vamos a explicar toda la gramática en inglés, o al menos los puntos más importantes, en 15 minutos. Si quieres reducir la velocidad de este vídeo, dale a esta rosquita que hay aquí, puedes bajar la velocidad un 25% y no pareceremos muy robots. Primer punto, vamos a distribuirlo en 10 puntos y el primero de estos puntos es el verbo to be con las cosas, es decir, it's a pen, it's not a pen. Para todos los ejemplos vamos a dar una frase afirmativa, una negativa y una pregunta. Fíjate, en este caso tenemos una frase tipo es un boli, sería it's a pen. No es un boli, sería it's not a pen o it's not a pen, con nuestros trucos de pronunciación. Y en pregunta sería is it a pen. Fíjate, le damos la vuelta al it. El it en las cosas tiene que estar siempre y es un poco complicado porque en español no existe. Se dice es un boli, en inglés sería como ello es un boli. Pero ese it, escrito it, está por todas partes. Y ahora veremos que es importante porque una variación del verbo to be para cosas que se suele usar es esto es un boli. Cuando lo tocas, this is a pen o that's a pen. Y fíjate que tanto this como that lo usamos para identificar objetos, pero cuando no hacemos esto, el it siempre tiene que estar aquí. Y la diferencia que tenemos que entender los españoles, los hispanos, es que una cosa es this is a pen y otra cosa es it's a pen, pero el it siempre lo vamos a tener allí. Tanto ahí como en otros muchos casos que aparece. Entonces, tenerlo siempre en cuenta. Y fíjate que usaríamos this and that tanto para identificar objetos, this is a pen, that's a book, como también en una serie de preguntas en el primero de los casos. Fíjate, is this a book? No, it's not. Pero luego ya seguiríamos, is it a chair? No, it's not. What is it? It's a pen. Quédate con esta diferencia entre esto es un boli o es un boli. Esto es un libro o es un libro. Fijaros, esto es un libro, this is a book, pero es un libro, it's a book, con el it siempre ahí. Por lo tanto, afirmativa, it's a pen, negativa, it's not a pen, pregunta, is it a pen, se le da la vuelta. Si queréis más información sobre esto, os dejamos más detalles en la info. Pero ahora continuamos con lo que sería el verbo, el presente continuo. El presente continuo se usa para acciones que estás realizando en este momento. Lo mismo que en español. Fíjate que usamos el gerundio. Él está andando, sería he is walking. Y en el caso de la negativa, lo mismo que teníamos it's not a pen, con it sustituimos it por he. He's not walking. Y la mecánica de la pregunta, lo mismo. Invertimos. It's not a pen se convierte en he's not walking. Por lo tanto, él está andando, he's walking, él no está andando, he's not walking, está él andando, is he walking. Con cualquier otro verbo siempre va a ser en ing, lo mismo que en español es en gerundio. Él está corriendo, he's running. Él no está corriendo, he's not running. Pregunta, él está corriendo. Le damos la vuelta, is he running? Y así con todos. Acuérdate, no es running, sino running. No es walking, sino walking. Pero eso ya lo hemos insistido mucho. Para acciones que estás realizando ahora, mismo uso que en español. El presente simple, también mismo uso que en español. Para acciones que haces de manera más general, en el día a día. Por ejemplo, fíjate, decíamos, él está andando, he's walking, frente a él anda cada día, he walks every day, ¿vale? Tú estás andando, you are walking, frente a tú andas cada día, you walk every day. Fíjate, you walk, si puedes añadir every day sería presente simple, you walk every day, no andas cada día, you don't walk every day, you don't, se convierte you don't walk every day. Y la pregunta, do you walk every day? ¿Por qué usamos ese do ahí? Muy interesante. Ese do no se traduce en nada, simplemente tiene la misma función que en español tiene el interrogativo al principio de la frase. Fíjate, you walk every day, do you walk every day? No se traduce en nada, simplemente indica que es una pregunta, lo mismo que en el presente continuo hacemos la inversión de esas partículas, ¿vale? Entonces, en este caso, el único cambio en presente simple es que hay que conjugar la tercera persona añadiendo una S. ¿Sí? Fíjate, sería
You walk every day, pero he walks every day. Al hacer la negación usamos doesn't, y al usar doesn't o does, la S se queda atrás. Ese verbo auxiliar que simplemente nos indica que es una pregunta. Bien, por lo tanto, fíjate, he walks every day, he doesn't walk every day, does, como does. Does he walk every day? Pronunciado deprisa, comemos la H. Does he walk every day? Al usar el does, la S se queda atrás. Por lo tanto, presente continuo, acciones que hacemos en este momento, presente simple, como en español, las acciones que hacemos cada día, o de forma más genérica. Me gusta la música. I like music. He likes music. Muy bien. Número 4, futuros. 3 tipos de futuros. Futuro simple, ¿vale? Por ejemplo, yo iré. I will go. En negación, I won't go. Y en pregunta, will I go? ¿Ok? O con tú si quieres. You will go, you won't go, will you go? ¿Sí? Lo mismo, futuro simple, yo iré. ¿Sí? Voy a ir, futuro continuo. I'm going to go. ¿Sí? ¿Vas a ir? Are you going to go? No vas a ir, you're not going to go. Mismo uso que en español. Vas a ir, you're going to go. Y también presente para futuro. Fíjate, cuando en español usas algo, vas a hacer una acción que es definitiva, usas el presente para una cosa que es mañana. Mañana voy a Madrid. En inglés se usa el presente continuo, pero es una forma de futuro para un futuro que ya es seguro, ¿vale? Entonces, mañana voy a Madrid sería I'm going to Madrid tomorrow. ¿Vas a Madrid mañana? Are you going to Madrid tomorrow? No vas a Madrid mañana, you're not going to Madrid tomorrow. Por tanto, 3 tipos de futuro. Futuro simple con will, futuro continuo, you're going to go, y presente para futuro, en este caso presente continuo, pero es una forma de futuro, you are going to Madrid tomorrow, para decir algo que es seguro que lo vas a hacer. ¿Sí? Pasado simple, fíjate, el pasado simple, que en español sería conjugarlo de muchas formas. En inglés hay 2 formas, que es añadiendo ed y mantén la T en tu cabeza, que simplemente va a ser eso, ¿vale? Fíjate, aunque haya 3 tipos de terminaciones, te recomendamos eso, ¿ves? Mira más información en la descripción del vídeo, que te pondremos algún enlace que te pueda ayudar en esto, pues tenemos un vídeo sobre ello. Fíjate, play, played, ¿vale? Fíjate, tú jugaste, you played, tú no jugaste, you didn't play, you didn't. Al usar didn't en did, pasa con el does, que se usa la forma base. ¿Vale? Fíjate, you played, you didn't play, y luego pregunta, did you play? ¿Sí? Por ejemplo, walk. Tú andaste, you walked. Tú no andaste, you didn't walk. Y andaste, pregunta, did you walk? Lo mismo, ese did indica que es una pregunta, pero en pasado. ¿Sí? No tiene más complicación los verbos regulares. ¿Por qué simplemente añadir ed a la forma base? Hay otro punto, que es los verbos irregulares, que sería el punto 6, que está relacionado con esto. ¿Por qué? Porque no vale con añadir ed, son una minoría, pero hay que memorizar toda la forma. Fíjate, por ejemplo, go, tú fuiste, no sería you goed, sino que cambia toda la forma. You went, you didn't go, and did you go. Acuérdate, did, forma base. Por ejemplo, break, no sería breaked, sino broke, por lo tanto, lo rompiste, you broke it. Lo rompiste, pregunta, did you break it? Y en negativo, no lo rompiste, you didn't break it. Cuestión de aprender todos esos verbos de una lista. Damos más información en la descripción, pero sobre todo en contexto. Nada de run, 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 en come, 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 que es como lo tendríamos a aprender aquí y no funciona. Bien, el punto número 7 sería el presente perfecto para acciones no terminadas, ¿vale? Para saber cuándo usarlo es cuándo podríamos usar ever, never, o también lately o so far. Fíjate, por ejemplo, he leído 3 libros esta semana. I have read 3 books so far this week, ¿ok? Yo nunca he estado ahí. I've never been there. O últimamente he comido mucho. I have eaten a lot lately. Cuando usamos una de esas partículas nos da la pista de que no está terminada, por tanto ese sería el uso. En cuanto al formato, es con have y el participio pasado, ¿vale? Y yo nunca he jugado. I've never played. Yo nunca lo he roto. I've never broken it. He comido 3 manzanas en lo que va de semana. I have eaten 3 apples. I have eaten. Eaten. Sí, ese es el formato. Más dudas dejamos en la descripción, ¿vale? Número 8, los condicionales. Oh my God. Esto que parece tan difícil, lo vamos a dividir, como ya sabéis, en 3. 1, 2 y 3, pero lo vamos a basar en una hipótesis realizable en el presente,
que es más fácil que ocurra. Si hace frío me pondré una chaqueta. If it's cold, I'll put on a jacket. Es algo que es factible que ocurra. Presente más futuro. Número 2 es hipotético en el presente. O sea, es más difícil que pase, ¿vale? O incluso que no ocurra, ¿vale? Si tuviera un coche, iría a Madrid, ¿vale? If I had a car, I would go to Madrid. Estos van con if más pasado. Acuérdate solo de eso. If más pasado. If I had, if I were, if I saw you. Si te viera, te diría algo. If I saw you, I would tell you something. Y el 3, que es lo mismo, esta hipótesis, pero en el pasado. Es decir, si hubiese tenido un coche, hubiera ido a Madrid. If I had had a car, I would have gone to Madrid. Si lo hubiera roto, lo hubiera recogido. If I had broken it, I would have picked it up. Este es if más pasado perfecto, ¿vale? Más plus past perfect. If I had broken it, if I had seen you. ¿Sí? En este caso, esto se va a usar una vez cada 2 días, pero hay que usarlo rápido porque se usa mucho en discusiones. Si me hubieras llamado, te hubiera dicho algo. If you had called me, then I would have told you something. Anyways, 3 condicionales. Cualquier duda, echa un vistazo a la descripción, te dejamos algunos ejemplos más. Luego tenemos número 9, verbos modales. Fíjate que son can, should, must, and might, and may. ¿Qué ocurre con estos verbos? Que van sin el to. Fíjate, no se dice I can to go, sino I can go. Y luego que se invierten como el verbo to be. Fíjate, tú puedes decir you can go. Pregunta, ¿puedes ir? Can you go? No puedes decir you can go. ¿Sí? No tiene más. All right. Can you go? I can go there. Can expresa posibilidad de que puedas hacer algo. No lo puedo hacer, pero si lo puedo hacer, lo haré. If I can do it, I'll do it. ¿Sí? Luego tenemos should, que es deber, deberías. ¿Sí? Y va, fíjate, deberías ir, you should go. Pregunta, ¿deberías ir? Should you go? No deberías ir, you shouldn't go. Pronunciación, you shouldn't go. Se invierte igual. Luego también must. Must, que es también expresa probabilidad y deber, ¿vale? Debes ir, you must go. No debes ir, you must not go. Debes ir, must you go, aunque ahí no lo he escuchado mucho trabajar, pero también se usa para probabilidad. He must be rich. Debe ser rico, ¿vale? Y luego might and may, que expresa probabilidad al 50%. It may rain o it might not rain. O might o may significa exactamente lo mismo. Yo uso más might. Pero también se pueden hacer en el pasado, que lo sepas, ¿vale? Puede que él haya estado. He might have been here. Deberías haber ido. You should have gone. Ok. Podría haberlo hecho. I could have done it. Pero bueno, no vamos a extendernos más. Último punto, y que es un poco controversico, no es otra cosa que verbos compuestos. Verbos compuestos que, para que lo entendáis rápidamente, hay de 2 tipos. Unos que básicamente viéndolos se comprenden, que son los no idiomáticos, y otros que aunque comprendas cada palabra, no los entiendes y hace falta que te lo expliquen, y hace falta sobre todo que los practiques con mucho contexto. Para esto te recomendamos nuestro descargable de Phrasal Verbs, donde tenemos una pequeña introducción y algo más extenso de lo que vamos a hacer aquí. Fíjate, hay algunos que son muy comunes y que puedes entender solo con verlos. Fíjate, go back es vuelve allí, go back, come back, tiene sentido, casi prácticamente se entienden, ¿vale? O ask for, pídelo, ask for it. Ok, me lo estás pidiendo, are you asking me for it? O put on, póntelo, put it on. Ok, pero hay otros que, como digo, son idiomáticos, no se entienden aunque tú entiendas cada palabra. Look it up, look it up, entiendes look it up, míralo arriba, pero significa consultar. Look it up in the dictionary. Ok, o make up, entiendes make, entiendes up, pero significa inventar. Make it up, invéntatelo, o te compensaré, I'll make it up to you. O put off, que significa posponer. Por lo tanto, nuestra recomendación con phrasal verbs es no que te los aprendas de una lista, sino mínimamente con frases. Repetir y el uso. Hay algunos que se puede poner pronombre en medio, otros que se puede poner una palabra en medio, pero no merece la pena teorizar sobre esto, sino ver cada uno con la práctica. Para eso, a lo mejor, nuestra guía, que te la descargues, practiques y nos preguntes todas las dudas que quieras. Bien, y esto ha sido nuestros 10 puntos que resumen para nosotros los 10 puntos más importantes de la gramática del inglés en 15 minutes. Esto prueba que probablemente lo hayáis entendido y aunque haya ido deprisa, y si no, o habéis podido reducir la velocidad, pero comprenderlo y explicarlo no es lo difícil. Lo difícil es dominarlo en tiempo real, pensar en tiempo real, porque aquí en UTalk TV nos dedicamos a la pronunciación y a la fluidez. Pensar y hablar en tiempo real, la agilidad, ¿vale? Que no se te caiga, se te va a caer. All right? Don't drop it. Okay, you're going to drop it. Is it yours? Is it his? Who says it? Eso es lo más importante. Decidnos si tenéis dudas, ayudarnos a compartir este vídeo, suscribiros aquí, subscribe. You're not gonna die a UTalk TV. Y por favor, dejarnos todas las dudas que queráis
os ha convencido esta guía de gramática en 15 minutos. ¿Me he dejado algún punto relevante? Seguro que sí. Dejadlo en comentarios. Por favor, suscribiros a UTalk TV Plus por $9.90 al mes de momento, porque eso va a subir y ahí podéis tener toda la práctica que queráis. Y también haceros del grupo privado de Facebook, ahí debajo, donde ahí podéis también seguir en contacto directo con nosotros. Y, por supuesto, tienes que seguirme en mi Instagram, allí dale bien fuerte. Bueno, búscame como Fran Menage, te daré consejos como una gas station, like a gas station 24/7. And that's all, you guys. Thank you so much and see you next time. UTalk TV Plus es el curso de inglés online definitivo con hasta 450 horas de vídeos basados en nuestros libros. Simplemente dale a la tarjetita o entra en hablaringles.online. See you later, alligator. Shake, shook, shake is gonna